Hola al que nos escucha el día de hoy en tu canal Network Marketing Descubierto, donde hablamos de diferentes vivencias que hemos tenido en las redes de mercadeo y te queremos ayudar a que tú también puedas tener éxito dentro de esta gran industria. Aquí estoy el día de hoy desde la Ciudad de México con Eduardo Rivera, un amigo que juntos estamos creando este contenido para ti. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, mi Dani. La verdad es que me siento con toda la energía para seguir con este canal. Traemos un tema bastante bueno. Y listos, hermano, para arrancar. Excelente, excelente. Sí, el tema de hoy lo estamos hablando antes de empezar a grabar y creo que es algo interesante, algo que las personas quieren escuchar. Sabemos que dentro de esta industria muchas historias, muchas vivencias es lo que mantiene a la gente conectada porque ellos se quieren sentir como que ellos también lo pueden hacer. Porque tal vez te ven a ti o me ven a mí y dicen, bueno, pues ellos los están haciendo porque pues están teniendo éxito, sus papás tuvieron éxito, X o Y, pero yo no puedo. Entonces queríamos sacar un ratito para hablar de lo que nos ha sucedido a nosotros, lo que nos ha sucedido a nuestros padres y que realmente es una decisión. Yo creo que es una decisión tratar esto como un verdadero negocio y que en cualquier negocio allá afuera van a haber momentos donde te vas a sentir débil, donde no te va a ir todo muy bien. Y las personas muchas veces solamente ven lo bonito, pero no ven los momentos difíciles. Pero queremos compartirte que nos pasa a todos, ¿o no, Eduardo? Es correcto, es correcto. Hay veces que solo vemos la parte de encima de la dona, ¿no? Que está toda glaseada o con chispas de chocolate y se ve muy bonita, muy brillosa y dices, ah, me la quiero comer. Pero cuando te enteras de cómo se elabora, todos los procesos que tiene que pasar, dices, ah, wow, o sea, para que una dona quede como es, pues tiene que pasar por ciertas cosas. El éxito en la industria de network marketing es básicamente lo mismo. Si bien estamos hablando de un negocio que, como lo mencionábamos en el capítulo pasado, requiere de cierto potencial, ¿verdad? De que tú tengas ciertas habilidades y que algunas las vas a ir desarrollando en el camino, pero también requiere de ser conscientes de eso, ¿no? Que como cualquier negocio, pues tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle compromiso, tienes que esforzarte. O sea, nada en esta vida que valga la pena te va a llegar así caído del cielo, ¿no? O sea, y más en el network marketing que si bien es una industria que está muy posicionada, es un tipo de negocio que verdaderamente te puede dar para vivir, pero también es una industria que al mismo tiempo de que está demasiado juzgada o demasiado menospreciada, es quizá esa razón por la que le tenemos que poner todavía un poquito más de ganas a eso, porque vamos a luchar contra muchas críticas, vamos a luchar contra muchas burlas, vamos a enfrentarnos a muchos desafíos que tal vez al inicio no nos platican, sin embargo son reales, ¿no, mi Dani? Sí, sí. Es como mencionas que como es una industria que ha pasado por, o sea, mucha gente la critica, pero es porque es muy fácil de entrar. O sea, cualquier persona, no importa su nivel de estudio, no importa muchas cosas, puede formar parte de la industria. Pero eso también te da la oportunidad de ser diferente dentro de la industria. Porque tú puedes entrar y tratarlo como muchos lo tratan, de que tengo un código, compro el producto y se lo recomiendo a alguien, o le recomiendo el plan de compensación, o tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a tratar esto como un verdadero negocio. Ponerle tú vas a ser un profesional dentro de esta industria. ¿Qué vas a hacer tú diferente de lo que están haciendo los demás para que tengas resultados diferentes? Y yo he notado que las personas dentro de nuestro equipo, ¿verdad? Porque no puedo hablar de tal vez de otras empresas, aunque sí a veces notamos personas de otras empresas que los Ujú. que tienen éxito son personas que, mira, se ve que son diferentes, se ven personas Claro. que hacen las cosas diferentes, motivan a su equipo. Y no es que ahora solamente los que hablan bonito, los que tienen mucha experiencia son los que van a tener éxito, no, pero si tú inviertes en tu conocimiento, si inviertes en aprender, si inviertes en tal vez tener una plataforma para tú poder compartir esto mejor, pues vas a tener mejores resultados. Claro. Igual que cualquier negocio allá afuera. O sea, si yo tengo un restaurante, por ejemplo,
Yo puedo decir, tengo un restaurante y lo que tengo es una esquinita y hago comida y el que me la compre, me la compra. O yo puedo decir, ¿sabes qué? Tengo un restaurante, voy a invertir en un local bonito, Ujú. voy a invertir en pintura, voy a mercadearme correctamente, que mis empleados traten bien a los clientes. Entonces me estoy haciendo que yo sea diferente dentro de la misma industria. Y yo creo que eso causa la diferencia y lo que yo he podido ver, que las personas que tienen resultados son los que se muestran como profesionales. No importa que estés en una industria que no tienes que ser profesional para entrar. Exacto. Sí, pero fíjate que yo pienso que en ese punto que mencionas, como de mostrarte como un profesional y todo esto, hay una línea muy delgada. Porque yo, un fenómeno que he visto, no sé si pasa en todo el mundo, pero al menos dentro de la organización de mi papá, que es una organización muy grande, lo que hemos visto es que mucha gente llega como con un ideal que se puede entender que a lo mejor es de que vienen a lo mejor de una formación tradicional, del empleo, ¿no? O de lo que sea, pero llegan con un ideal o con una forma de ver las cosas diferente en el sentido de que, pues si tú me dices que network marketing es para todo tipo de personas, yo no tengo por qué invertir a lo mejor en mi educación o en mi forma de vestirme o en mi forma de hablar o yo no tengo que hacer ciertos cambios. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo que el network marketing es para todos. Y sí, o sea, como tú dices, realmente cualquier persona puede hacerlo. Es muy sencillo entrar al network marketing. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que si tú quieres tener éxito en network marketing, pues es lógico que, como lo dices tú, tienes que mostrarte de una manera diferente. Yo recuerdo un aprendizaje, una lección que va muy ligado a esto que dices. Cuando yo califiqué uno de los primeros rangos de For Life, el rango de presidencial, la verdad es que yo me movía mucho en redes sociales en ese momento. Al día de hoy aún sigo ahí, ¿no? Pero en ese momento tenía como más auge en el Facebook, en Instagram. Y entonces cuando califico el rango de presidencial, lo primero que hice fue, pues me fui a comprar mi coche de agencia. Obviamente las fotos las subí a Facebook, todo el mundo, ya sabes, no, muchas felicidades. Yo ya tenía muchos contactos de otros países, ¿no? Entonces, pues como que todo el mundo me veía en las redes sociales. Y yo no me imaginaba que pues con ese rango, que aunque es un rango bueno, un rango que ya te permite vivir bien cuando lo consolidas, pero sigue siendo pues uno de los primeros rangos, ¿no? O sea, no es un rango top. Yo no me imaginaba que en el rango de presidencial me iban a invitar a ser un orador principal a otro país. O sea, me estaban invitando a Costa Rica a participar en un evento presencial como el orador invitado principal. Entonces la verdad es que pues yo me super emocioné, obviamente acepté, dije claro que sí, y llegué con el líder principal de Costa Rica, que es el doctor Gustavo Moreira. Y me recibió pues fenomenal, ¿no? Eduardo, qué gusto, vienes de la familia Rivera Nova, un placer tenerte aquí, que no sé qué, y pues yo soñado, ¿no? Sinceramente, era mi primer viaje, digamos, profesional dentro de la industria de network marketing para ir a dar un evento, ¿no? Entonces yo estaba fascinado. Sí. Y ya cuando pasó el evento, un rally que estuvo padrísimo, lleno total, todo, súper cool. La verdad es que yo estaba con esa duda, con esa intriga de saber por qué me habían invitado a mí. O sea, ¿por qué yo siendo un presidencial, que no es un rango top, por qué decidieron invitarme a mí cuando pudieron haber invitado a quien fuera? Mi papá, uno de mis tíos, quien fuera, ¿no? Ujú. Y el doctor Moreira justamente me dio una lección que creo que va ligado con esto. Porque me dijo, es que tienes que entender, Eduardo, que la exposición te da la posición. La exposición te da la posición. Y como que yo tardé en comprenderlo, ¿no? Pero cuando me lo explicó más a fondo, comprendí que no es que te dé la posición en el negocio. O sea, no es que cuando tú te expones vas a llegar a bronce o al rango que sea. No. Es que cuando tú te muestras como profesional, lo que decías, cuando tú te expones ante la gente como un profesional en lo que haces, en este caso en el network marketing, eso te da cierto posicionamiento ante esas personas para que ellos te vean como un profesional,
como una figura de autoridad en el tema. Entonces, yo sin pensarlo o yo sin darme cuenta, en mis redes sociales estaba exponiéndome, estaba creando esta imagen que pues me dio como resultado que me invitaran a otro país para participar en un evento gigantesco, ¿no? Y qué tan importante es también poder comprender esto dentro de la industria del network marketing, que cómo te muestres es importante y por eso creo que hay una línea muy delgada, porque si bien esto es para todo el mundo, pero si esas personas que vienen con esa mentalidad, con esos hábitos, con esas costumbres, no comprenden estas cosas básicas, yo creo que también ahí pueden encontrar un obstáculo para poder crecer. No, no sé tú cómo ves esta parte. Sí, sí, como un talón de Aquiles, el no entender que eventualmente sí te quieres convertir en un profesional. Sí, Exacto. porque no importa necesariamente cómo entras, pero sí tener la expectativa de que eventualmente te vas a convertir en la persona que sí va a estar ayudando a otras personas y que va a estar hablando y que tienes que comportarte como un profesional dentro de la industria. Eso no quiere decir que una persona pueda encontrar el éxito dentro de las redes de mercadeo sin hacer alguna de estas cosas, Ujú. porque sí lo vemos, personas que tal vez llegan a una posición, se puede decir que están teniendo éxito financieramente, pero tal vez no son los mejores oradores o no los ve mucho en tarima porque no han crecido en esa área, pero si ellos lo deciden, pueden crecer y estoy seguro que tuvieran hasta mejores resultados porque las personas van a querer llegar a eso, van a querer poder duplicar eso. Recuerda que no puedes duplicar lo que no eres. A veces queremos tener personas que den planes solos, para conversar algo sencillo, que den planes solos o que tengan un sector donde ellos tienen la reunión central. Oh, yo quiero muchas reuniones centrales debajo de mí que estén manejadas por mi equipo, pero tú todavía no te atreves ni a dar el plan tú solo. Ujú. Entonces, Claro. ¿cómo quieres esperar que las personas debajo de ti lo hagan si tú no estás dando el ejemplo? Hay un libro por ahí que se llama Making the First Circle Work o haciendo que el primer círculo funcione y menciona que el primer círculo eres tú. Entonces, si tú quieres que toda la demás red funcione, el primero que tienes que verte bien, que actuar bien, que hacer las cosas correctas eres tú. Porque entonces eso va a darle el ejemplo a los demás. Pero creo también, o sea, me pongo a pensar que a veces el decirle esto a las personas es lo que le da miedo para comenzar. Porque dicen, no, pues es que yo nunca voy a poder hacer eso. Nunca voy a poder hablar así. Bueno, pero es que no tienes que comenzar ahora, Claro. pero sí, ponte en tu mente que sí eventualmente lo quieres llegar a ser. Quieres ser una persona que pues esté en tarima, ¿verdad? Esté haciendo podcast como el día de hoy, que aquí como nos ves, Eduardo y yo somos profesionales haciendo podcast, pero somos dueños de nuestro propio negocio. Y entonces decimos, ¿sabes qué? Alguien tiene que hacer eso, entonces vamos a hacerlo nosotros primero y después puede venir alguien más que lo haga hasta mejor que nosotros. Pero nosotros estamos dando el ejemplo, estamos mostrando que tú también lo puedes hacer, que cualquier persona, no importa dónde se encuentre, puede exponerse y llegar a tener éxito como un buen orador o un buen profesional dentro de la industria de las redes de mercadeo. Claro. Y lo vimos más, o sea, lo vemos más. En un ratito vamos a estar hablando más de la historia de nuestros padres, pero antes hacían cosas que pues yo conozco a mi papá, yo conozco sus fortalezas y sus debilidades y a veces he visto cosas que así, wow, como este hombre se ha atrevido a hacer esto y le ha funcionado. Un hombre de carne y hueso que comete errores y que todo y ha llegado a los resultados. Entonces eso me motivó a mí también a tomar acción. O sea, no tengo que ser un Superman, no tengo que ser, ¿verdad? Un super leído, un super todo para poder empezar a tener buenos resultados Claro. o exponerme para eventualmente ser la persona que yo quiero llegar a ser. ¿Y cómo tú ves eso, Eduardo? ¿Qué tú me puedes contar así, tal vez de tu papá o qué tú has visto que te da a ti el valor o las agallas de hacer esto que estamos haciendo? Sí, pues bueno, ¿qué no te puedo platicar? Mis papás tienen, digo yo, ya tienen la mayoría de edad en network marketing porque justo este año van a cumplir, no recuerdo si 19 o 20 años, pero bueno, ya tienen un buen ratote. Tu papá, pues igual, pionero de la compañía. Pero bueno, antes de contar pues todas estas historias con mis papás, quisiera nada más como dejar por entendido que
No quise dar a entender o no me refería a que si tú no tienes este tipo de exposición en redes sociales, no vas a tener éxito. No, porque como bien dices, es más, hay muchos oros, muchos platinos dentro de For Life que no se dedican ni a ser influencers ni nada de eso y ganan millones de dólares al año. A lo que me refiero es justo a esa manera en cómo te muestras. O sea, pero no nada más en las redes sociales, Sí, sino con tu entorno social, cuando vas a prospectar, cuando vas a dar un plan, o simplemente cuando vas a un seguimiento acompañado de tu mentor. ¿Cómo estás vibrando, ¿no? O sea, cómo estás proyectándote. sí, Pero bueno, eh, una de las historias o una de las lecciones que creo que más he valorado de el trayecto que llevan mis papás y que obviamente yo he aprendido de ellos es justo cuando comprendieron que si ellos querían tener éxito rotundo, o sea, no hablo de éxito de que, pues mira, con que me gane 2,000, 3,000 dólares extras ya la hice, no, o sea, hablo de que literal ellos pudieran generar arriba de 10,000, 15,000 dólares mensuales. Yo vi cuando ellos literal decidieron poner todo, pero cuando digo todo es todo, su tiempo, su mente, su esfuerzo, su pasión, su energía, sus ideas, su creatividad, o sea, todo al negocio. Yo lo vi. ¿Por qué? Porque ellos pasaron por una prueba que obviamente no contemplaban ni se planificó de esa manera, ¿verdad? Cada persona tiene su proceso. Sin embargo, cuando mis papás llegan al rango que yo les platicaba, el rango de presidencial, ellos sinceramente llegaron a ese rango con una estructura poderosa, o sea, ellos estaban cobrando un buen dinero, ¿no? Y ellos tenían su empresa, ¿no? Que también facturaba muy bien, todo. Sin embargo, mi papá, pues como ve que en el negocio de network marketing le estaba yendo muy bien, empezó a facturar muy bien, todo, dice, no, pues vamos a echarle más, vamos a darle más tiempo, así que voy a traspasar, voy a vender mi empresa tradicional para poder darle más tiempo a sí. esto. Ese fue el primer cambio que yo vi. O sea, cómo decidieron desprenderse, decidieron hacer a un lado para bien un negocio próspero, un negocio que les estaba Mm. facturando mucho dinero al mes, ¿no? Yo vi cómo ellos decidieron, no, ¿sabes qué? Necesitamos darle más tiempo a esto, así que vamos a traspasarlo. No porque les estuviera yendo mal, sino porque sabían que les podía ir mejor con el network marketing. Exacto. Entonces le empezaron a dar, y bueno, como les digo, ¿no? Pasaron por una prueba que no planificaron. Su proceso fue que yo para ese entonces tendría más o menos unos 14, 15 años. Y lo que sucedió es que la red de mi papá, aunque era una estructura muy buena, sin embargo mi papá todavía era un poco novato en algunas cosas, o sea, todavía no había consolidado ciertos cimientos en cuanto a la duplicación. Y él creó pues la famosa red burbuja, que se habló igual en el episodio número 2 Mm. creo, ¿no? De los tres pilares. Él justo pasó por esa prueba en donde se enfocó en crear una red burbuja, o sea, puro consumo, puro venta, pura venta, pura venta, por eso creció muy rápido. Y obviamente cuando los consumidores o cuando los enfermos pues, se le curaron, pues se le reventó. Pero él, ojo, él ya no tenía ninguna otra fuente de ingresos, o sea, ya solamente se dedicaba a esto. Entonces ahí viene otra prueba y ahí viene otra lección que yo pude ver, que a pesar de que ahora ya estábamos tocando fondo, porque no sé cuántos ingresos generaban en esos años, vamos a poner una cifra, vamos a hablar de 4,000 dólares al mes, ¿no? Que 4,000 dólares son 4,000 dólares. Ellos, Claro. de ganar 4,000 dólares, no sé, se quedaron con 1,000 dólares al mes. Pero éramos una familia de 3 hijos, 2 papás, un perro, ¿no? O sea, ya traíamos pues muchas cosas, ¿no? Que si las escuelas, los carros, los viajes, o sea, ya traíamos un estilo de vida el cual pues de repente desapareció. Y esa pudo haber sido Sí. la razón principal para claudicar, ¿no? O sea, cualquier persona yo creo que en su sano juicio dice, ¿sabes qué? Me busco un empleo o me pongo a vender pasteles en el mercado o a ver qué hago, pero necesito dinero rápido. Y yo como hermano mayor también tuve que, digamos, apechugar ciertas cosas de ese proceso
Pues porque al mismo tiempo yo me tenía que hacer responsable de algunas cosas de la casa, de mis hermanos, porque nuestra vida cambió radicalmente. Pero a pesar de eso, mis papás acrecentaron la visión, acrecentaron su pasión, su compromiso y dijeron, no, es que si For Life nos funcionó una vez, nos tiene que volver a funcionar. Y literalmente empezaron de cero, pero ahora sin negocio, sin ingresos, sin nadie, sin nada. Y esa fue, Sí, digamos, mataron la vaca. sí, 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 mataron la vaca, quemaron los barcos, todo, ¿no? Y eso fue lo que los impulsó incluso a llegar a un nivel mucho más alto en menos tiempo de lo que habían logrado el presidencial. ¿Por qué? Ujú. Para mí, porque tenían una motivación más grande. O sea, como no se sentían Sí, cómodos, como no estaban en una zona de confort, en donde, pues mira, yo sé que si For Life no me va bien, pues yo sé que tengo este otro ingreso y pues ahí está. Como ya no tenía nada, dijeron, es que o le damos o le damos. Y bueno, pues gracias a Dios se dio, ¿verdad? Pero es ahí en donde yo también aprendo eso, ¿no? O sea, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo. Mientras tu convicción, tu fe, tu pasión en lo que estás haciendo sea suficiente para mantenerte, para seguir, no va a haber poder humano que te haga fracasar. Y es más, creo que tu papá tiene una historia más o menos similar, ¿no? sí, sí, de hecho la conté un poquito la otra vez, pero sí, muy similar. Mi papá, antes de entrar a la compañía en la que está ahora, estaba teniendo mucho éxito en otra compañía también de redes de mercadeo, más enfocada en la venta, esa otra compañía, es donde él era básicamente, era un buen vendedor. Mi papá siempre ha sido un buen vendedor y en ese momento pues tenía otros vendedores debajo de él, pero él tenía que supervisarlos y todo eso. Era tipo red de mercadeo, pero más venta Ok. directa. Pero pero venta directa, negocio tradicional, lo que sea, él estaba haciendo buen dinero, Ujú. ¿verdad? Los dólares, acá en dólares, ¿verdad? Con que llegue el dólar a la casa, es un buen dólar. Claro. Entonces, en ese tiempo, mi papá estaba haciendo entre 8,000, 10,000, casi 12,000 dólares, en algunos meses 12,000 dólares al mes. Y estábamos viviendo, pues, un buen estilo de vida, nos estábamos teniendo un poquito, pues, cómodos y todo eso. Y, pues, ese fue el momento que la historia que la han escuchado de mi papá, la han escuchado de mi papá, que él llega a la casa, llegó temprano ese día a la casa y era algo raro porque nunca llegaba temprano, siempre tenía que estar manejando a los vendedores. Ujú. Y cuando él llega, yo veo que entra por la puerta, yo tenía ahí como 4 años, él entra por la puerta y le digo, papá, papá, vamos a jugar básquetbol. Y él me dice que sí y no hace más que hacer el compromiso conmigo, que le suena, él le dice el dichoso celular, era el vicepresidente de la empresa, llamándole que regresara porque llegaron unas personas que él tenía que presentarles el proyecto. Y dice, mira, acabo de hacer un compromiso con mi hijo, sustitúyeme. Tú sabes que te pagamos muy bien y no te podemos sustituir. Te esperamos. Y engancharon. Y mi Ok. papá pues me miró y me dijo, mira Daniel, tengo que regresar, pero te prometo que vuelvo rápido. Yo le dije, tú dices que tú vienes y no vienes nada. Sí. Y me fui llorando a mi cuarto. Eso lo menciona él Ajá. cuando hace sus presentaciones. Sí. La cosa es que él se apresuró, hizo lo más rápido que pudo, pero a veces sabes que aunque te apresures, si la persona está interesada, Sí, sí, eso 1 hora, 2 horas, tres claro. horas puede alargarse. Entonces llegó a la casa y ¿dónde está Daniel? Y mi mamá le dice, se quedó en su cuarto llorando, ¿verdad? Se quedó dormido llorando. Y ese día fue que le hice a mi papá al cielo, ¿verdad? Dios le dice, Dios, dame una oportunidad, dame otra oportunidad, porque aunque estoy ganando bien, estoy sacrificando tiempo por dinero. Entonces a veces hasta en las mismas redes te puedes confundir si no haces las cosas correctamente. La cosa es que una semana después o 2 semanas después llega el doctor Herminio Nevares a esa presentación de mi papá. Mi papá pensaba que le estaba presentando el negocio. Sí se lo presentó. Al final le pregunta, Herminio, ¿qué fue lo más que te llamó la atención? Y Herminio le dijo que es muy bueno, pero no es duplicable. Y ahí fue que mi papá escuchó la palabra duplicable y dice, eso es lo que yo estoy buscando. Cuéntame, ¿qué es lo que tú tienes? Porque él sabía que con la duplicación podía ganar su tiempo Claro. de vuelta. Entonces, la historia se cuenta sola en esa parte. Herminio le presenta el negocio. Creo que en menos de 1 hora, mi papá dice que ya la había entendido. Dijo, me interesa,
regístrame. Llegó a la casa ya registrado y le comenta a mi mamá. Y ahí es donde le dice, mira, voy a enfocarme en este negocio. Y mi mamá, o sea, vamos a ponernos en los zapatos de mi mamá. Sí. Estoy viviendo bien, estamos viviendo bien. Está entrando buen dinero. Y ahora este señor, este esposo mío, me está diciendo que quiere cambiar de negocio. Y entonces le dice, ¿estás seguro, Iván? Sí, estoy seguro. ¿Estás seguro, Iván? Sí, estoy seguro. Una tercera vez. ¿Estás seguro, Iván? Sí, pues yo te apoyo. Y ahí es donde vemos también la dedicación, o sea, y el apoyo también de mi mamá de que si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, entonces yo te apoyo. Entonces en ese momento pasó un mes, 2 meses, no me acuerdo cuánto tiempo, pero se enteraron en la empresa de mi papá que estaba haciendo otro negocio Okay. y lo llamaron a la oficina y le dijeron, o te vas con ellos o te quedas con nosotros. Y mi papá le dijo, no, pues ¿sabes qué? Me voy con ellos, nada más dame el último cheque que me tienes que dar, del que falta, y me voy. Ajá. Y el vicepresidente le dijo, no, no te voy a dar nada, tú vete. Y Okay. con todo eso mi papá dijo, ¿sabes qué? Pues me voy. Mi papá acababa de sacar una camioneta de la agencia, la tuvo que devolver. Literalmente 1 mes o 2 meses tuvimos esa camioneta. Nos sentaron en la sala, a mí, a mi hermana y a mi hermano, y nos dijeron, vamos a pasar un tiempo diferente, porque siempre es bien positivo, diferente. Ujú. Pero para poder pasar este tiempo tenemos que irnos a vivir con Abby, que era mi abuela, se llama Abby. Bueno, cariñosamente le decimos Abby. Okay. Y nos fuimos a vivir los 5 a la casa de mi abuela, en 2 cuartos Wow. nos quedábamos. Ajá. Estos son los momentos que tal vez no se cuentan, ¿verdad? Que no se cuentan siempre porque siempre dicen, bueno, pues tuvimos éxito. Sí, tuvimos éxito, pero también hubieron bajas. Ese tiempo mi papá pues salía todos los días a trabajar en llamadas, en llamadas. Mi mamá se sentía incómoda en la casa de mi abuela porque estaba viviendo pues con la suegra, ¿verdad? Y pues era la casa de la suegra. Pero mi Claro. mamá en ese momento dijo que ella limpiaba la casa, ¿verdad? Porque estaban viviendo ahí, pues ella limpiaba la casa y decía, algún día yo voy a tener una casa como esta. Algún día yo voy a tener una casa como esta. Y estoy apoyando a mi esposo porque algún día voy a tener una casa como esta. Y hubieron situaciones y todo. Me acuerdo también que mi papá, un día emocionado, le está mostrando el negocio a sus abuelos, Mm. ¿verdad? A su abuela en ese momento. Ajá. Y que en paz descanse, por eso digo en ese momento. Sí, sí, sí. Pero le dice, después que mi papá, bien emocionado, le comenta que si el transfer factor, que si el plan de compensación, todo eso, dice que mi abuela, la abuela de él, le pasó así la mano en la cabeza y le dice, pobre infeliz. A mi papá, pobre infeliz. Y que él sintió como un fuego que le subía entre las piernas y se fue, no dijo nada. Sí. Se fue a su cuarto. Y se puso a pensar, con ganas de llorar. Imagínate, hasta a mí me da ganas de llorar sabiendo que escucho eso. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Imagínate él en ese momento. Pero que en ese momento volvió a bajar y salió corriendo hacia abajo y le dijo que sea la última vez que tú me dices algo así. Así, le La enfrentó. encaró, Porque ajá. le estaba atacando sus sueños. Claro. Y no podía quedarse con eso porque él estaba comprometido con hacer que esto funcionara. Y pues hoy en día platino, con muchos resultados, ¿verdad? Muchas cosas buenas que han pasado. Pero así fue como él inició. Él inició dejándolo todo. Tu papá, pues, sabes, hizo lo mismo, pero llegó al presidencial y después dijo, ¿sabes qué? Dejo ir esto acá y luego bajó el presidencial. Mi papá no esperó ni que se igualara, dejó todo. Sí, sí. Dejó todo por comenzar desde cero, porque, pues, como estamos hablando, vas a cosechar lo que tú estés sembrando y lo que tú anhelas cosechar. Claro. O sea, si tú anhelas cosechar $1,000, pues vas a cosechar $1,000 como máximo. Pero si tú lo que quieres cosechar son 10,000, 20,000, tu esfuerzo y tu semilla va a ser de ese tamaño y por ende eventualmente vas a tener esos resultados. Entonces, ¿cómo estás viendo tu negocio? ¿Lo estás tratando realmente como un negocio o como un hobby? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por ese sueño o por esos resultados que tú anhelas? Entonces, esto fue un poco de mi historia, de la historia de mi papá. Sé que un día lo vamos a tener aquí para que nos cuente, igual que tu papá, pero ¿qué más nos puedes contar? ¿Qué más nos puedes contar así de sacrificios? Porque yo he visto tantas cosas en este negocio que da hasta ganas de llorar, pero porque no vemos Sí. lo que la gente sacrifica por solamente ver los resultados de la persona. Sí, pues algo
pasó durante esa historia que les platiqué que a mi papá se le cayó la red y ya no tenían otra fuente de ingresos, es que, como te decía, yo en ese entonces tendría 14 15 años. Yo, si bien he sido una persona que no se queda quieta, o sea, soy muy creativo, pero jamás me imaginé que a esa edad yo iba a estar trabajando. Entonces yo me tuve que buscar un trabajo, o sea, de lo que podía, ¿no? De lo que encontrara, porque pues a los 14 15 años aquí en la Ciudad de México pues no es tan fácil, bueno, en el mundo en general, pero en la Ciudad de México menos porque pues Correcto. hay muchas cosas, ¿no? Que pues no. Y algo también que sucedió, yo recuerdo, y es algo que le platicaba hace poco a Nat, mi esposa, porque como tenemos ahora a un bebé que tiene año y medio, te platicaba que es un torbellino, pero justo Sí, nos entró a esta Nat y a mí como esa reflexión, ¿no? De decir, bueno, lo estaremos haciendo bien como papás, eh, tenemos que esforzarnos más. Y recuerdo que en esa reflexión Nat me preguntó, oye, ¿y cuando ustedes pasaron esa prueba de que se quedaron sin nada y que tuvieron que vender carros y se cambiaron de casa, algo mucho más chiquito y ¿cuánto tiempo fue? Y fíjate que nunca lo había pensado, o sea, realmente para mí, pues como es una etapa de mi vida que ya pasó, siento que pasó muy rápido. Sin embargo, cuando me preguntó mi esposa cuánto tiempo vivieron eso, pues la verdad es que sí fue un buen rato, o sea, fácil fueron como un año y medio, 2 años, algo así. En donde incluso mi hermana en México, como en varias partes de Latinoamérica, se acostumbra que cuando las niñas o las mujeres cumplen 15 años, les hacen una fiesta. Para mi hermana era una ilusión, era su sueño que le hicieran su fiesta de 15 años y ella estaba imaginándose con su vestido de 15 años y irse a un viaje, a lo mejor a Europa. Pues no hubo fiesta, no hubo nada, nada. Yo recuerdo cuando literalmente estábamos o sea, porque nos habíamos cambiado de departamento a un lugar chiquitito, chiquitito. O sea, eran 3 recámaras para 5 personas y un perro, ¿no? O sea, y un baño para 5, ¿no? Entonces ya te imaginarás, o sea, sí. entonces yo recuerdo cómo llegó el punto en el que nosotros estábamos sentados literalmente en el suelo porque nos faltaban muebles, ¿no? Estábamos sentados en el Mm, suelo comiendo tortillas duras con frijoles. O sea, entonces esas wow. cosas, hasta ahorita me entró ese sentimiento porque es fácil a lo mejor platicarlo, pero pasarlo desde una perspectiva de positivismo, de éxito, es difícil. O sea, cuando ya eres consciente Ujú. de lo que está sucediendo, de que te hacen falta muchas cosas, de que estás pasando por una situación que no quieres pasar, y que al mismo tiempo, como con tu papá, que pues su abuela, ¿no? Como le dijo a este infeliz, bueno, la familia de mi mamá era lo mismo. Toda la familia de mi mamá en ese momento, mi abuela, los hermanos de mi mamá, todos nos criticaban, nos juzgaban, nos decían que cómo era posible si tenían una empresa muy grande, cómo es que la perdieron por entrar a una empresa de pirámides y que no sé qué. Es más, como no tenían ellos el valor de decirles eso a la cara a mis papás, mis tíos se tomaban el valor de decírnoslos a nosotros, o sea, a sus hijos, ¿no? O Mm, sea, Laura y yo fuimos muy criticados y gracias mm, a que mis papás nos pudieron, digamos, proteger con una mentalidad positiva, con una mentalidad de éxito, de ver al futuro, de entender que era momentáneo, pudimos aguantar muchas mm, críticas. Sin embargo, llegaba el punto en el que mis tíos me decían cosas que yo sabía que la decían por ignorancia, desde un punto de ignorancia, que no comprendían. Pero a pesar de que yo sabía eso, cada que me criticaban me daban ganas de decirles, bueno, ¿y tú? O sea, tú estás más jodido que nosotros y te sientes con la autoridad de hablar, ¿no? Digo, nunca lo hice, nunca crucé esa línea, pero es que era un sentimiento tan fuerte que,
tal vez yo no lo puedo decir que lo sufrí tanto como mis papás, pero desde mi posición, o sea, que yo sabía lo que mis papás estaban haciendo y que yo sabía que estábamos pasando por un duelo y que mi familia tuviera, digamos, el descaro de decírnoslo a nosotros siendo menores de edad y que obviamente no teníamos ninguna razón ni ninguna culpa, pues sí se me hacía muy mala onda. Digo, al día de hoy están perdonados porque pues todos ya hasta nos compran producto, ya se inscribieron, y o sea, ya es otra historia, ¿no? Pero ese momento fue también duro, o sea, cuando la gente que tú amas o la gente que tú crees que te ama, te Mm, critica, te juzga. Entonces todo pasó al mismo tiempo. O sea, todo sucedió en ese periodo de 2 años al mismo tiempo. Y luego mi hermano, el más chico, pues estaba chiquito, o sea, tendría yo creo que unos 3 4 años. Entonces, si bien él fue el que menos la sufrió, pues él no sabía lo que estaba pasando. Pero aún así, o sea, era no poder hacer muchas cosas, era tener que a veces depender de mis abuelos también cuando a lo mejor nos daban para comer o nos invitaban a ciertos lugares, ¿no? O sea, entonces creo que esas cosas son las que te hacen verdaderamente no nada más valorar, sino también ujú, convertirte en un líder. Porque sabes sí, lo que es estar abajo, como también sabes lo que es estar arriba. Y no pierdes sí, tu foco, tu tierra, ¿no? O sea, sabes que sí. aguantas si no tienes nada, como también agradeces cuando tienes mucho. Y sabes que todos pasan por un proceso. Y yo creo que es ahí en donde se forjan los verdaderos líderes. Yo creo que por eso tu papá, junto con mi papá, y la mayoría de los líderes que conocemos en la industria son quienes son, porque tuvieron que pasar por algo así, ¿no? Ojalá que no todos pasen por algo así. Sin embargo, creo que es parte de la mentalidad que tenemos que implementar, ¿no? Saber que a lo mejor mi proceso va a ser diferente al de mi papá, tu proceso va a ser diferente al de tu papá, pero vamos a tener que pasar un proceso para tener que ser líderes, para poder convertirnos en mentores de otras personas, ¿no? Sí, sí, definitivamente hay que pasar ese proceso. Y yo creo que viene todo con la mentalidad, o sea, tiene que ser la mentalidad de estar dispuesto a pasar el proceso más que el proceso como tal o la dificultad como tal. Porque bien, tal vez a nosotros no tenemos que llegar a ese nivel, aunque ya que lo mencionas, tú has vivido eso, yo lo tuve que vivir también. Este, no significa que todo el mundo, como tú mencionas, tiene que forzosamente perderlo todo, porque si no, no vas a tener éxito, pero tienes que estar dispuesto a entender que eventualmente tienes que estar dispuesto a pasarlo, a pasar eso, porque es una mentalidad, porque si no estás dispuesto, en el primer pequeña pulgada de dificultad te vas a rendir, porque no estabas listo en tu mente para pasar un proceso que te cambie, que te procese. Entonces, te quería comentar también un poquito de lo que yo, porque te comenté de lo de mi papá, pero también dentro de eso, pues a mí también, fíjate, a mi hermano también nos decían cosas, porque me acuerdo que también me decían a mí y le decían a mi papá las pastillitas, le decían, ya se duplicaron las semillitas, ya se duplicaron las pastillitas, le decían así, o sea, Sí. le gustaba fastidiar también a las personas. Y así diferentes cosas. Después que nos fuimos de la casa de mi abuela, nos fuimos a mudar a un trailer, ¿verdad? Una casa móvil, acá le dicen trailer, detrás de la casa de mi otra abuela. Y pues esa también, en que en paz descanse también, pero en sus momentos le gustaba también molestar, nos decía cosas a mí y a mi hermano. Que, si ustedes así tan tu papá de tanto éxito, entonces ¿por qué están viviendo aquí? Ujú. ¿Por qué así? Y lo que no saben es que pues una de las intenciones que nos habían movido ahí era para estar cerca de ellos y poderlos cuidarlos en el proceso también de que estábamos en crecimiento o que mi papá y mi mamá estaban en crecimiento dentro del negocio. Pero ellos no lo veían así, lo veían como que estábamos ahí por necesidad y aunque ya en ese momento mi papá ya era un bronce bastante Ujú. sólido, pero todavía no era oro, ¿verdad? Ni nada de eso y todavía pues era un proceso por el que estábamos pasando.
Y nosotros siempre, pues, siempre positivos, eso sí. Yo creo que eso fue algo que sembraron mis papás en mí y en mis hermanos, que siempre éramos positivos. Ahora uno lo es para atrás y dice, wow, ¿cómo esta gente podía estar positivo viviendo aquí, viviendo allá, no teniendo esto, no teniendo para lo otro? Me acuerdo que a veces cuando iniciamos, pasaba en Puerto Rico, pasan carritos, ¿verdad? Como vendiendo cosas, Ujú. dulces, o en ese momento estaban vendiendo plátanos. Y yo le pedí a mi mamá que si me podía comprar. Y ella me dijo, Daniel, ahora mismo no tengo. Y ya yo sabía, yo le dije, ok, gracias, está bien. Y mi mamá, pues también se metió a la casa a llorar, porque cómo no me podía dar algo tan básico que antes sí me lo podían dar. Y entonces, pero el otro siempre positivo, el otro siempre veíamos las cosas como que esto va a estar mejor, el otro vamos a estar mejor. ¿Cómo va el negocio? Excelente. ¿Cómo va esto? Todo excelente. Estábamos declarando y estábamos manifestando lo que sabíamos que eventualmente íbamos a vivir. Y entonces, luego de ver el proceso también de mi papá, como después ya hay una línea, hay una línea donde primero estás debajo de esa línea y la gente te está criticando. Pero luego cruzas esa línea, y no sé si te pasó a ti, Eduardo, pero cruzas esa línea y entonces ahora como que ya estás viviendo mejor, ya se te hace más fácil y ahora tus familiares o los que te estaban criticando no están todavía en ese nivel. Ujú. Y ahora el malo eres tú, ¿verdad? Ahora el echón, ¿verdad? El que se la está echando, ahora ellos son los más altos, pero cuando estaba acá abajo no me veías así, Sí, sí, sí. ¿verdad que no? Entonces acá era menos y ahora me creo de más. Y Sí. nunca uno se cree de más, pero ellos solos se dieron cuenta, mira, si hubiera empezado cuando él empezó, pues yo estaría en otra posición. Claro. Y entonces al ver ese crecimiento, al ver, wow, como estábamos acá y ahora estamos acá y todo esto, tienes que siempre acordarte en dónde estabas. No te olvides de dónde estabas, porque hay personas que están el día de hoy donde tú estuviste en aquel momento y necesitan ese apoyo. Es algo que yo le pido a Dios que nunca se me olvide y siempre yo hago cosas en mi vida para acordarme de esos momentos. Como por ejemplo, yo a veces he viajado a diferentes partes que son de bajos recursos y lo hago a propósito y vivo por una semana, 2 semanas en lugares donde son de bajos recursos para acordarme y siempre mantenerme con humildad, Ujú. porque esas son las personas que necesitan hoy en día, pero no solamente porque tú los quieres ayudar, sino tú también te tienes que acordar que no eres mejor que nadie. En cualquier momento las cosas pueden cambiar. Claro. ¿Ok? Entonces, es algo que yo pues orgullosamente, ¿verdad? No sé si yo creo que tú lo has visto, porque conozco personas desde tu lado que me lo han mencionado, que yo personalmente como que me bajo, no porque no quiera estar en Sí, los lugares altos, sino que siempre me gusta mantenerme humilde. sí, Siempre me gusta mantenerme acá y siempre me enseñaron, siéntate en la silla de atrás para que te muevan a la de adelante, no te sientes en la de adelante para que te muevan a la de atrás. claro. Entonces creo que eso es algo también que tenemos que mantener eso, en nuestro crecimiento. En nuestro crecimiento siempre mantenernos humildes, saber que todo puede cambiar de la noche a la mañana, pero si tú siempre te mantienes en un estado de humildad, no lo vas a sentir. Y yo creo que eso es algo muy bueno de tener, que el día de hoy a muchos nos pueden quitar y nos sentimos igual, no nos sentimos más tristes. Es más, nos sentimos hasta más motivados para que ahora este grupo con el que estoy poderlo llevar también al siguiente nivel. Claro. Algo que he experimentado también en lo personal, porque yo tengo mi propio código, no está al nivel en el que quisiera que estuviera o que va a estar en algún día, lo estamos trabajando, pero no sufro. No sufro porque sé que es un proceso que estamos pasando todos y que es bueno pasarlo. Y quién sabe que algún día cuando mi código personal sea de platino o lo que sea, pues podemos contarlo con la misma alegría que estamos contando hoy en día como presidencial o cualquier otra posición en la que se encuentre la persona que me está escuchando el día de hoy. Exacto, porque es ahí en donde están las historias. O sea, lo que estamos platicando ahorita son historias de cuando estuvimos en esta situación. Y eso es lo que representa el éxito. O sea, el éxito no es, ya llegué al rango y ya. No, sino es lo que tuviste que pasar, cómo llegaste a ese rango, la mentalidad que tuviste que adoptar. O sea, todo lo que tuvo que suceder para llegar a esa meta final. Para mí eso es el éxito, ¿no? Entonces,
hay que también agradecer eso, ¿no? Gracias Dios porque estoy pasando por esta prueba, porque esta prueba es la que me está forjando, es la que me está preparando, no nada más para cuando llegue la abundancia, no nada más para cuando llegue el cheque, el rango, sino también para poder ayudarle a otras personas si es que están pasando por lo mismo, poder ayudarles a salir de ahí, poder darles mi hombro, decirles, yo también pasé por eso, te entiendo porque yo también pasé por escasez, por deudas, por problemas, lo que sea, pero pude salir de ahí, te ayudo a salir de ahí a ti también, ¿no? Entonces creo que justo el éxito es eso, ¿no? Más que un cheque, más que una casa, más que un coche, es la forma, la capacidad de atravesar los procesos, los problemas y cómo usamos esos procesos para bien de otras personas. Así que, pues creo que hemos llegado a la hora del podcast. No sé tú cómo ves, ¿hace falta que añadamos algo? No, no, solamente quiero pues recargar algo, que el día de hoy tocamos temas de puntos bajos y también sabemos que estamos hablando de personas como mi papá, el papá de Eduardo, que han llegado a puntos altos, pero con lo que comenzamos el podcast fue hablando del profesionalismo que ellos siempre le daban o le damos al negocio, porque no importa en la situación en la que ellos se encontraban, ellos hablaban de prosperidad, hablaban de él lo puedes ver, del sueño. No importa lo que estaban viviendo, lo que estábamos viviendo, ellos eran hombres de negocio. Ellos eran hombres de que tienen una oportunidad de éxito y que tratamos de abrir. Esto es un verdadero negocio. ¿Ok? Entonces, el que no podía ver eso, hoy mencionamos familiares, conocidos, que tal vez veían solamente porque tenían ojos físicos, pero no tenían ojos de visión. Ujú, Veían solamente al humano, al amigo, al hermano ujú, que estaba pasando situación y no podían ver lo que esa persona estaba viendo. claro. Y por eso lo criticaban. Y creo que eso es lo que nos debemos llevar el día de hoy. Que van a haber momentos difíciles, pero tú tienes una oportunidad millonaria. ¿Ok? Correcto. No es lo que eres el día de hoy, sino lo que te vas a convertir, en lo que puedes ofrecer con esta oportunidad. ¿Ok? Y esto estamos hablando también del área financiera, porque siempre de este podcast lo enfocamos en el área financiera, claro está, pero inclusive en la salud de nuestro caso. Tal vez yo personalmente estoy pasando una situación, pero te estoy ofreciendo un producto que te pueda ayudar a tu salud. Porque yo todavía esté pasando mi proceso, no significa que tú lo puedes vencer mucho más rápido que yo. ¿Ok? Entonces, siempre recuerda eso, no importa dónde tú estés, sino dónde está tu mente. Tú solamente puedes llegar a lo lejos que tu mente lo puede imaginar. Así que imagínate grande. No tienes ni que imaginarlo, sabes que tienes una Claro. oportunidad grande y que vas a llegar lejos. ¿Ok? Así que vamos a darle profesionalismo a nuestro negocio. Tienes un verdadero negocio, pero solamente le puedes sacar el jugo o el potencial al negocio si lo tratas como un verdadero negocio. Como debe de ser, como debe de ser. Además del profesionalismo que dice Dani, además de la pasión, de la visión, también hay que hacerlo sin miedo. Hay que hacerlo sin miedo, Mm. sabiendo que lo peor que puede pasar, lo peor que un prospecto te puede decir es que no le interesa. Las burlas, las críticas, mira, esas van a pasar. Y como le pasó al papá de Dani, como le pasó a mi papá, como nos pasó a nosotros, incluso como individuos, las burlas se van a convertir después en aplausos, en halagos, en agradecimientos. Tal vez no de las personas que tú quisieras, pero sí de otras que estaban necesitando justamente esta oportunidad. Por eso también yo nada más le añadiría a todo lo que mencionó este Dani eso, ¿no? Que lo hiciéramos sin miedo, que lo hiciéramos sabiendo que no sabemos la persona a la cual vamos a tocar a través de esto, pero que sí sepamos que gente sobra, gente necesita escuchar esto para mejorar su vida. Y si nos quitamos el miedo de encima, podemos hacer lo que queramos literalmente. Porque dicen los expertos que el temor más grande del ser humano no es ni siquiera el temor a la oscuridad, el temor a las alturas o a las arañas, sino es el miedo al rechazo. Cuando tú aprendes a hacer a un lado eso, cuando tú aprendes a
sacar de tu sistema ese miedo, vas a ser invencible. Así que, pues mi Dani, creo que hemos hecho un podcast fenomenal. Invitarlos a que recomienden, compartan este episodio que fue diferente. Hoy no hablamos de temas técnicos, hoy no hablamos de estrategias, hoy no hablamos de estructuras. Hoy hablamos de otro tema que también tiene que ver con network marketing, pero fue un tema un poco más emocional, un tema un poco más de experiencias. Pero creo que pues fue vital que se hablara de esto para que también la gente que nos escucha, ya sea por primera vez o que tiene poco dentro de la industria, sepa que es normal pasar por pruebas, que es normal pasar por retos, a lo mejor unos más fuertes que otros, pero que al final el que se mantiene llega. ¿Sí o no, mi Dani? Así es, el que se mantiene llega. Así que vamos todos juntos. Yo voy a ti, que hay muchas personas allá afuera que tal vez no van a ti o no pueden ver el día de hoy, no pueden ir a ti porque no lo pueden creer, pero yo y Eduardo vamos a ti. Que vamos a ti. Y también, mira, quiero hablarle al Daniel del futuro también, yo voy a ti. Y al Eduardo del futuro, yo voy a ti. Vamos por esas posiciones y vamos por todos esos logros. Así que bendiciones, mucho éxito y nos vemos en el próximo podcast de Network Marketing Descubierto. Bendiciones, éxito.